Hola mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas está para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Bienvenidos a su programa 10 preguntas sobre la Biblia. Queremos estudiar con ustedes la palabra de Dios. Pero primero que todo, reciban nuestro cordial y caluroso saludo de estos servidores, Ivette Amel y mi hermano Gerardo Contreras. Hola amigos. En el día de hoy estaremos desarrollando un tema de bastante importancia, yo diría de muchísima importancia para todo el mundo. Lleva por título La salvación. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la salvación? Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas
al correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. Cualquier duda, cualquier inquietud de cualquier tema de la Biblia que usted tenga, por favor, háganosla llegar y con gusto estaremos respondiendo esa pregunta que usted tiene. Ahora pasaremos al desarrollo del programa. Comenzaremos con la pregunta número 1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Hola amigos, es una pregunta muy importante. La consecuencia final del pecado. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5. Y dejemos que sea la propia palabra de Dios quien nos responda. Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es una seria situación del hombre ante Dios. Nosotros debiéramos estar muertos, pero Dios en su infinita misericordia y gracia proveyó una salida para toda la raza humana, para que no muriera, sino que viviera. Esa salida se llama Jesucristo, nuestro único Salvador. Dios mandó a su Hijo, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él mandó a su Hijo para que pagara lo que la justicia de la ley exigía, que era que nosotros debíamos morir por ser desobedientes a la ley. Ahora pasamos a la pregunta número 2. Dice así: ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Podemos nosotros hacer algo con respecto a este gran problema, este gran dilema espiritual que tenemos? ¿Le he dado al hombre alguna capacidad para cooperar con Dios, para ayudarlo a Dios? El profeta Jeremías, en el capítulo 2, busquemos en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías nos dice lo siguiente. Capítulo 2, el libro de Jeremías, en el versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, dice Dios, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Podemos hacer lo que queramos hacer, pero aún y todo, la mancha de nuestro pecado permanece delante de Dios. ¿Podemos hacer algo nosotros por nosotros mismos? Dios nos dice, no, tú no puedes. Yo no puedo. Nadie puede. No podemos hacer nada. El pecado nos domina. Somos esclavos del pecado. El pecado es nuestro amo y Señor cuando no estamos en comunión con Dios. Y ese pecado no podemos quitarlo por nosotros mismos. Pasamos a la número 3. La pregunta número 3 dice: ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Como dije hace un momento, mi querido, mi querida, Dios se deleita en la misericordia. Y Dios se deleita en expresar su carácter amoroso y maravilloso para con la raza humana. Y Él ha hecho una provisión completa y eficaz para que tú y yo podamos ser liberados del pecado. El profeta Juan, en el capítulo 3, Juan 3, en el versículo 16, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en Él creyere
no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. ¡Qué Dios amoroso! Él nos amó tanto, pero tanto, que Él ha provisto que su propio Hijo sufriera la penalidad de la ley para que nosotros pudiéramos gozar la vida que tenía su Hijo. Y Él la vino a entregar por nosotros, para que nosotros, si creyéramos en su sacrificio, pudiéramos tener vida eterna y no ser más esclavos ni condenados del pecado. Ese amor es el que Dios a nosotros hoy todavía nos sigue llamando y nos sigue diciendo: ven a mí, hijo, ven a mí, hija. El sacrificio ya está hecho. Tú tienes que creer en Él. Regresa a mí. Cree, porque yo pronto volveré. Y volveré a buscar a los míos. Y es la invitación que Dios nos hace por medio de su palabra, a través del sacrificio de su Hijo, de que es posible todavía aceptar, creer y vivir una vida santa por los méritos que su Hijo en la cruz nos proveyó a todos nosotros. O sea, hermano, que nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos hacer nada para nuestra salvación, porque ya todo quedó hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y es más, sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Exactamente, mi querida hermana. Nosotros, al tener una condena del pecado, que es la muerte, no podemos hacer nada sino recibir la condena. Sin embargo, Dios ha provisto una salida, porque nos amó en sobremanera. Y en la cruz comenzó un gran plan de salvación. Ese plan de salvación maravilloso que el Señor nos lo muestra en la Biblia muy detallado, que es todo el sacrificio del santuario, que comenzaba con el sacrificio de un animalito inocente. El animal no tenía nada que ver con mis problemas, ni mi pecado, ni mi rebeldía. Un cordero que no tenía nada que ver con que yo era un asesino, que mentía, robaba y cometía todas las infracciones de la ley. Él no tenía nada que ver, él era inocente. Sin embargo, Dios había dado un sistema de sacrificio para que nosotros, simbolizando ese sistema, creyéramos en el real sacrificio, que era el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo, en la persona de su Hijo Jesucristo. Comienza ahí un gran plan de salvación que continúa después en la intercesión de nuestro Señor Jesucristo a favor de todos los fieles que se allegan a Él por medio de la fe. Pero ese gran plan de salvación está por cerrar otro ciclo, y es el juicio. ¿Quiénes realmente son aptos, según los libros del cielo, para heredar la vida eterna? Yo no lo sé, tú no lo sabes, pero en los libros del cielo están nuestros nombres y de los nombres de todos aquellos que una vez han creído en el nombre de Jesucristo. Y esas personas son las que heredarán la salvación por la fe. Por eso el mensaje que nosotros tenemos del sacrificio de Cristo es un mensaje de salvación completo, del que nosotros debemos solamente creer y ser revestidos del manto de justicia de Cristo, el único que pudo cumplir la ley en su forma perfecta, como lo estipulaba la ley, para que Él pudiera en su perfección, creyendo en Él, ser revestido nosotros por medio de su justicia para lograr la salvación. Bien, la cuarta pregunta dice: ¿cómo describió Jesús su misión? Vayamos ahora a Lucas capítulo 19 para responder a esa pregunta. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice así:
El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se describe a sí mismo como que Él vino a buscar. Y no solo a buscar, sino a salvar lo que se había perdido. ¡Qué Dios amoroso! Nosotros no hemos tenido que hacer nada. Él mismo, en su amor, tomó la iniciativa y mandó a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido por el pecado. Nosotros, en el pecado, para Dios estamos perdidos. Pero Él dio un sacrificio infinito para que pudiéramos regresar de nuevo a nuestra condición anterior, para la cual fuimos creados, que es ser perfectos y ser santos ante Dios. La número 5 dice, ¿cometió Jesús algún pecado? Hay ciertas personas que sostienen que era imposible que Jesús se pudiera mantener perfecto, santo, y más aún, más imposible aún, es que nosotros podamos ser perfectos. Sin embargo, la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 4, dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Nosotros no tenemos a un sacerdote que Él no comprenda nuestros límites, nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sí demostró en su vida y en su ministerio que el hombre, aunque pecador, tomado de Dios, puede ser victorioso. Y ese ejemplo y ese camino nos lo muestra cada uno de nosotros por medio de su palabra, de que el hombre tomado de la mano de Dios por la fe puede permanecer sin pecar. Cuando Dios nos dice a nosotros en su palabra, sed perfecto porque yo soy perfecto, no es una forma exagerada de decir, es real. Si Dios lo dice que nosotros podemos llegar a ser perfectos, es porque Dios sabe que podemos llegar a ser perfectos. La perfección es un tema que hablaremos más adelante. Pero en principio, ser perfecto no es impecabilidad. Ser perfecto es adaptarse a un plan de Dios, que es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Su sacrificio suficiente para que pueda cubrir mis pecados. Y pedirle a Dios la ayuda diaria y constante en oración y en obediencia a Él, por medio de su Espíritu, para que podamos conformarnos a nuestra nueva manera de vivir. El cristiano perfecto es el que todas las mañanas, todas las tardes y toda la noche piensa, siente y vive guiado por el Espíritu Santo. Cuando Él pide dirección divina, cuando Él ruega por el perdón de sus pecados, cuando Él permite que el Espíritu Santo viva en su cuerpo y muestre los frutos del Espíritu, ese cristiano es perfecto. Porque el camino perfecto ya lo trazó antes nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo. Tanto tú, mi amigo, mi amiga, como nosotros, podemos llegar a ser salvos únicamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la número 6 dice, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? El libro de Isaías, en el capítulo 53, dice lo siguiente: ¿cómo pagó la deuda del pecado? Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sabía lo que era tener problemas.
y cómo que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros le hemos despreciado como raza, como hombres y mujeres que somos en nuestra vida. Le hemos despreciado porque no hemos querido aceptar el que Él venga a salvarnos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dijimos. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, para quien que tenía que soportar la pena, la condena del pecado, que era la muerte. Y esa muerte Él la sufrió, para que nosotros podamos vivir su vida también. Porque así como Él resucitó, nosotros somos llamados a resucitar en nuestra vida espiritual, por medio de un bautismo, por medio de un ungimiento del Espíritu Santo, a renacer en una nueva vida, hasta que Él venga a buscarnos, para disfrutar con Él la vida eterna, junto a nuestro buen Dios. La número 7 dice, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? En el libro de 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por un hombre, pero la vida eterna también entra por un hombre, que es Cristo. Nosotros debemos acercarnos a Él. Debemos tomar el ejemplo y la vida de Cristo como nuestro único modelo. No tenemos que tener modelo de hombres, ni de pastores, ni de líderes religiosos, porque al fin y al cabo también son hombres como nosotros, y ellos yerran, se equivocan, pueden equivocarse, y también se equivocan. Les puedo asegurar que también se equivocan. El único que nunca se ha equivocado es nuestro Señor Jesucristo, revelado en su palabra. Y Él nos ha mostrado a nosotros que Él es el único ejemplo que tenemos que seguir. No hay otro ejemplo, no hay otro nombre dado bajo este cielo en el que nosotros podamos invocar como ejemplo. No lo hay. La número 8 dice así: ¿tiene Dios un mensaje de salvación para nosotros hoy, en la actualidad? Claro que sí, mi querida hermana. Dios tiene un mensaje muy actual. Es un mensaje específico. Es inconfundible. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 6 al 12, dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este mensaje es parte del evangelio eterno. Es un mensaje que viene de Dios y que va a durar eternamente. Que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho
beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el segundo ángel. Y el tercer ángel dice, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje triangélico es el mensaje de hoy, mi querido, mi querida, para ti, para mí, para todos nosotros. Es un mensaje que nos llama a que volvamos a la adoración verdadera, al Dios creador. Nos llama a que abramos nuestros ojos, porque alrededor nuestro se va a comenzar a adorar a lo creado, a los astros, a las personas. Se nos llama a que tengamos conciencia de que Dios va a separar a las personas, sellándolas Él, o marcándolas el poder apóstata, el poder enemigo. Este mensaje es el mensaje que nos da Dios a nosotros como pueblo al final del tiempo, justo antes de la segunda venida. Porque si seguimos leyendo, después de este mensaje aparece Jesucristo en gloria y majestad. Amén. No hay otro mensaje que le sigue a este de llamado para una raza que perece. Este mensaje nos advierte a nosotros sobre dos premisas, dos conceptos muy definidos en la Biblia. Uno es la adoración y el otro es la lealtad. Tú, mi querido, mi querida, tú tienes que adorar a alguien. La Biblia lo dice. Todos, nación, tribu, lengua y pueblo, ricos y pobres, libres, esclavos, nadie está exento. Tú tienes que tomar una decisión. Tu lealtad va a estar a tus intereses o a los de Dios. A los de tu familia o a los de Dios. A los de tu trabajo, tus compromisos o a los de Dios. Tus prioridades o a los de Dios. Tu lealtad, ¿dónde va a estar? Dios nos llama a que volvamos a la verdadera adoración. Nos vuelve a llamar otra vez acá a que tengamos conciencia de que la verdadera adoración se encuentra en la observancia correcta de su ley y también del cuarto mandamiento, que es el día sábado, como nuestro creador, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, todo. Ese es el Dios al que nosotros adoramos, no a otro. Por eso es un llamado para toda la humanidad al final del tiempo, para que podamos tener conciencia de que este tiempo se va a volver a reclamar una adoración que no sea Dios. Y en la Biblia menciona, la palabra de Dios, que todo el mundo iba a obedecer. Todo el mundo, nadie, excepto los que estén sellados, los que estén apartados, los que estén separados por Dios. Esos no serán marcados, sino sellados por Dios, son suyos. Y mi querido y mi querida, te invito a que tú también puedas estar en ese grupo. Es mi deseo también participar y ser parte de ese grupo con mi hermana, para vivir eternamente adorando a nuestro gran Dios. Amén. O sea, hermano, que ese mensaje de salvación que tiene Dios para nosotros también es un mensaje de preparación para su segunda venida, que podríamos compararlo con el mensaje que se le dio a Juan el Bautista, porque Juan preparó un pueblo para la primera venida de nuestro Señor.
Y este mensaje es la preparación para la segunda venida de Él. Exactamente, mi querida hermana. Existen similitudes muy interesantes con respecto a Juan el Bautista, que Jesús mismo le llama el Elías. Porque los judíos sabían que Elías regresaría al final del tiempo, y ellos le dijeron, ¿quién era Juan el Bautista? Y Jesús le responde, es Elías, el que vino, y ustedes no lo conocieron. Sin embargo, al final del tiempo, en su segunda aparición, Dios enviaría de manera espiritual un espíritu que se posesionaría de su pueblo, al que la Biblia llama el espíritu de Elías. Elías el Tisbita, el primer Elías, el que le hizo frente a la apostasía que sufrió el pueblo de Israel en manos del rey Acab y de su esposa, la reina Jezabel. Vamos a estudiar ese tema muy interesante en otra oportunidad, pero sí, nosotros estamos llamados a repetir esa historia, llamar a un pueblo a que salga de la apostasía para que pueda recibir a su buen Dios. Juan el Bautista lo hizo cuando vino y se cumplió el tiempo y Jesús apareció. Y Juan estaba llamado a preparar el camino del que iba a llegar. Y nosotros también estamos llamados a preparar el camino para el que viene también, a buscar a los suyos. Amén. La número 9 dice, ¿cuál es el mensaje de salvación? ¿Cuál es ese mensaje de salvación? Vamos a dejar que la mensajera del Señor responda a esa pregunta. Busquemos, si aquel que tuviera, el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 372. Dice así: los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por el medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Están unidos las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significan para la Iglesia, que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no están extintos. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado, su tiempo y lugar. Pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. La influencia de estos mensajes se ha estado profundizando y ensanchando, poniendo en movimiento los resortes de la acción en millares de corazones, sacando a la existencia instituciones de saber, casas editoriales y sanatorios. Todos estos son instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y tercero. La obra que consiste en advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez con poder y grande gloria. Hermanos, ojalá pudiese decir algo que os despertase y os hiciese ver la importancia de este tiempo, el significado de los acontecimientos que se están realizando ahora. Os señalo los movimientos agresivos que se están haciendo ahora para restringir la libertad religiosa. La institución recordativa santificada por Dios, el sábado, ha sido derribada y en su lugar se destaca ante el mundo un día de reposo falso que no tiene santidad. Mientras las potestades de las tinieblas están conmoviendo los elementos inferiores, el Señor del cielo está mandando poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, incitando a sus agentes vivos a que exalten la ley del cielo. Ahora mismo es el tiempo en que debemos trabajar en los países extranjeros. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Nuestros hermanos no están despiertos ni a medias
para hacer todo lo que pueden, con las comodidades que tienen a su alcance, para extender el mensaje de amonestación. El último mensaje de misericordia que el Señor, Dios del cielo, nos enviará al mundo son sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den otra amonestación. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. Mis hermanos, mis hermanas, vivimos tiempos solemnes, tiempos muy solemnes, que este mensaje de advertencia al mundo, de juicio y de justicia, está revestido también con un mensaje de amor. Cristo viene pronto, muy pronto, y los acontecimientos al final del tiempo serán rápidos. Es necesario arrodillarnos, arrepentirnos, pedirle a Dios dirección divina, que Él nos muestre cuál sería lo mejor que podemos hacer para trabajar y para salvar almas. Dios nos llama, y Dios te llama a ti y me llama a mí, a todos nosotros, para que nos alistemos en sus filas para defender la verdad, solamente la verdad. Amén. Amén. La 10ª y última pregunta dice, ¿por qué debemos creer en ese mensaje? En el mismo libro que estábamos leyendo, ¿sí? Segunda de Joya de los Testimonios, segundo tomo, dice así en la página 374, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. El mensaje de la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Cómo Dios a nosotros nos justifica por medio y únicamente del sacrificio de su Hijo, que nosotros aceptamos por fe, nada más. Así Dios nos acepta a nosotros y somos justos en Él. No hay en nuestro mundo obra tan grande, sagrada y gloriosa, ninguna que Dios honre tanto como esta obra evangélica. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído, un mundo que perece. El último mensaje es que nosotros aceptemos la justicia de Cristo, la verdadera adoración, ese mensaje que a nosotros nos hace nacer de nuevo, que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros y mostrar los frutos del Espíritu, que es la observancia correcta de la ley de Dios. No podemos vivir en un mundo de santidad estando en desobediencia. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, a sus leyes, porque allí se encuentra la verdadera felicidad. Amén. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos volvernos a ver en otra próxima oportunidad. Y recuerden, envíenos sus preguntas a 10preguntas@hotmail.com, que es nuestro correo. Cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga acerca de la Biblia, escríbanosla por favor, y con gusto estaremos respondiéndole esa inquietud que usted tiene. Podremos desarrollar un programa en relación al tema que usted nos propone. Esperamos que este programa haya sido de mucho interés para ustedes, pero más que interesante, que tenga crecimiento espiritual, que puedan todos ustedes crecer espiritualmente y que se sientan motivados a buscar cada día más a nuestro Dios en oración y en su santa palabra. Él está allí presente, hermano, busquémoslo. Como lo dijo mi hermano, estamos viviendo tiempos muy solemnes, tiempos muy difíciles. Debemos buscarlo cada día más, en oración y en la santa palabra de Dios. Que el amor
de Dios esté con todos ustedes, que permanezca para siempre con todos ustedes, que les dé paz, tranquilidad y que los colme de muchas bendiciones. Nos veremos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por compartir su tiempo con